Muy bien. Ahora sí, con su participación de ustedes, compañeras, lo tenemos a Nilo, pero que no me contesta. Tenían que desarrollar este ejercicio. Y vayamos, por favor, con los avanzando. Nos dice calcular la mediana de una distribución estadística que viene dado de la siguiente tabla. Tenemos grupos formados de 1 a 9, que dos datos están dentro de ese grupo. De 9 a 17, 17 datos. De 17 a 25, 2 datos. Y de 25 a 33, 12 datos. ¿No? Entonces, lo que habíamos dicho, y vamos a hacer nuevamente por pasitos. En primer lugar, tenemos que crear una nueva columna donde se encuentre ya la frecuencia acumulada menor que. Entonces, para este punto, quisiera que por favor me pueden ayudar ustedes que ya lo han resuelto en sus casitas y me dicten los valores. Erika. Licenciado, ¿le puedo dictar? Sí, por favor. Está bien, licenciado. Ya. No sé si está bien lo que sacó. En el primero me sale 2, Ya. 19, segundo, Ya. 21 y 33. No estoy muy seguro, Lice. A ver, ya. ¿Qué tal les salió a las demás compañeras? Sí, igual lo mismo, mi Liz. Ya. Erika. Sí, igual lo mismo, licenciado. Perfecto, entonces está bien, ¿no? Entonces el primero habíamos dicho se copia directamente 2, para el siguiente se suma 17 más 2, 19. Para el siguiente se suma 2 más 19, 21. Para el subsiguiente se suma lo que es 12 más 21. Y 12 más 21 es 33. Entonces hasta ahí estamos perfecto. Lo has hecho muy bien. Nilo era, ¿no es cierto?, el que me dictó los datos. Sí, Lic. Perfecto, Nilo. Entonces, ahora sigamos avanzando. Nos dice ahora el total de datos, ¿cuántos son? 33. Entonces, 33 tenemos que dividir entre 2. ¿Cuánto te salió, Nilo? Debe ser 16.5. Sí, Lic, es lo que salió. ¿Y a cuánto lo tenemos que redondear? A 16. 16, Lic. ¿A 16? Sí. Yo lo he puesto así, Lic, no sé si está bien. Está bien, porque el siguiente es 17, es impar, ¿no? Entonces, por esa regla que habíamos hablado de que se redondea el número par más cercano, vamos a tomar solamente el número 16. Buscamos, ahora sí, buscamos identificaremos cuál es el grupo o la clase donde corresponde el intervalo mediano. ¿Cuál es el intervalo mediano? Ahora sí, por favor, díganme cuál es el intervalo mediano. Entre 9 y 17, Liz. Entre 9 y 17. ¿Por qué? Porque en la frecuencia absoluta está hasta el 17 y lo que nos salió es 16. Ya. Lo que tenemos que tomar en cuenta para la determinación, cuál es nuestro intervalo mediano, no es la frecuencia absoluta, no es esta. Tenemos que tomar en cuenta la La frecuencia frecuencia acumulada, acumulada. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, en el primer grupo solamente hay 2 datos, miren, 2 datos. En el segundo grupo ya están incorporados hasta 19. Quiere decir que a partir del dato número 3 hasta el 19 están acá. Y nosotros estamos buscando el dato número 16. Entonces quiere decir que este va a ser el grupo donde se encuentre la mediana. Entonces lo voy a marcar para que no nos olvidemos. Y me lo voy a copiar con fines didácticos. Copiar. Lo voy a llevar acá, ¿no? Entonces, mi clase de la mediana es justamente la clase que va desde el 9 hasta números menores al 17 que tenemos acá. Ahora, lo que tenemos que hacer es llenar estos datos, ¿no?
¿Cuál es el valor menor del intervalo de clase? 9, licenciado. 9, Exactamente. Está acá muy bien. Ya están capos. Entonces, el valor inferior es 9. Habíamos dicho que tenemos ¿cuántos datos? 33. Dividido entre 2. Ya saben, los que no ven el video, entonces no van a saber, pero es 16, lo hemos redondeado. ¿Cuál sería la frecuencia absoluta del intervalo mediano? La frecuencia absoluta. 17. A ver, la frecuencia absoluta, exacto, frecuencia absoluta, 17. 100 puntos. 17. Y ahora necesitamos también el dato de la frecuencia acumulada anterior a nuestro intervalo mediano, anterior. Entonces esa vamos a ver. ¿Cuál es la frecuencia? ¿Cuánto? 2. Exactamente. ¿No ve? El anterior, el actual sería 19. Esa es nuestra frecuencia acumulada actual. N sub J sería, o N sub I. Y el anterior sería esta, que se llamaría N sub J menos 1. El anterior era 2. Entonces le ponemos ese valorcito acá. 2. ¿Y esta amplitud de clase de cuánto es? 8, licenciado. ¿Por 8. qué es 8? Porque va de 8 en 8, pues. Ah, ya. Sí. La respuesta es bien obvia, ¿no? Entonces, pero se obtiene haciendo la diferencia entre el límite superior menos el límite inferior. ¿No? Quiere decir 9 menos 1 nos da 8. 17 menos 9 nos va a dar 8. Entonces, lo ponemos acá 8. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar. Esta es la fórmula general que tenemos para hallar la mediana. Acá es donde tenemos que nosotros vaciar nuestros datos. Entonces, el primer número que tenemos que poner es el y sub j menos 1, que era 9. Entonces lo ponemos 9 más 8. la amplitud de clase, la letra C, que es 8. Eso lo vamos a reemplazar acá. Le ponemos 8. Luego, habíamos dicho, en acá era 33 dividido entre 2. Acá está, estoy siguiendo la fórmula. N es 33 dividido entre 2 menos N sub J menos 1. ¿Cuánto era ese valor? 2. ¿No es cierto? N sub J menos 1 era igual a 2. Y todo lo tenemos que dividir entre N sub J, la minúscula, ¿no? Entre la frecuencia absoluta, que en este caso es 17. 17. Muy bien. Ahora sí, ustedes que son capísimos para los quebrados, acá vamos a poner 9, 8 mantenemos. 33 medios menos 2. ¿Cuánto es? ¿Cuánto sacaron? Esto era 16, ¿no ve? Hemos redondeado, ¿se recuerdan? Menos 2, por eso lo puse 14. Abajo se mantiene en 17. Acá seguimos poniendo 9 más 8, que es la amplitud de clase, multiplicado 16 menos 2, 14. 17 avos. 9 más la amplitud de clase. En acá ya hemos realizado la multiplicación. 8 por 14. 112, lice. Ya. 112. 17. ¿Está correcta la multiplicación? Serían 80, 4 por 8, 32. A ver, vamos a hacer la multiplicación, rapidito. Sí, 112, exactamente.
9 más 112 17avos. Directamente podrían hacer la división, porque son números primos, me parece. No van a poder simplificarse. 112 dividido entre 17. ¿Cuánto se hace eso? 6.58, licenciado, sale. 6.58. Sí, y ahora no sabía a cuántos redondearlo eso. No, podemos utilizar esto, no hay ningún problema. 6.58 con 2 decimales. Y en acá tendríamos 9 más 6.58 serían 15. 15.58. Exacto. A ver, veremos si estamos en lo correcto. Ya les había dicho en una anterior clase que el resultado siempre nos tiene que dar dentro del intervalo mediano que hemos podido definir en un principio. Si nos sale que está fuera, entonces está mal, ¿no? Entonces, 15.58, veremos si está dentro del rango. Del 9 al 17, está en lo correcto. El 15.58 se encuentra aproximadamente por aquí. Aquí. ¿No? Entonces, de esta manera hemos determinado que para esta distribución de frecuencias para datos agrupados, la mediana nos da en el intervalo segundo de 9 a 17 y nuestra mediana es 15.58, que se encuentra acá, ¿no? Un poquito cerca al 17. Pensé que ya nos habíamos pasado, pero estamos en lo correcto. 15.58. Entonces, estamos en lo correcto. Así hemos determinado la mediana para datos agrupados. ¿Qué les parece? ¿Bien, bien o no tan bien? Bien, Lice. Contéstenme, por favor, porque parece que estoy hablando solito. Desde hace rato hablo. Yo mismo me pregunto, yo mismo me contesto, me observo. Muy bien. Si todo está correcto, pasemos a lo que es la otra medida de tendencia central, que es la moda. Por si acaso quiero hacerles una recomendación. Todo lo que estamos avanzando, si bien se los estoy mandando en videos, en fotografías, ustedes lo tienen que tener todo transcrito en sus cuadernos. ¿Ya? Bien. Entonces entramos a lo que es la moda, ¿no? Entonces, la moda es una de las medidas de tendencia central que también es muy utilizada para el análisis estadístico de datos. Como su nombre lo señala, la moda es aquello que se repite más veces, ¿no? Es como cuando salimos a la calle y alguna vez les decía, cuando vemos algún tipo de pantalón que se ha puesto de moda, digamos, por ejemplo, está de moda. ¿Por qué está de moda? Porque la mayor parte de las personas se compran ese tipo de pantalón. O de repente un tipo de corte de cabello, ¿no? Entonces, hay un corte de cabello, por ejemplo, que está de moda, dicen, ¿no? ¿Y por qué está de moda? Porque la mayor parte se hace ese tipo de corte de cabello. Y la moda es eso. Que la mayor parte del grupo analizado, de la población, el grupo de estudio, está comportándose de una manera, ¿no? Y cuando se está comportando de una manera, la mayor parte, entonces decimos, es la moda, ¿no? Entonces, pero para entender mejor, vamos a ver unos ejercicios bien sencillos. La moda es, la verdad, bien sencillo de poder entender, así como la explicación que le he dado. Y tenemos en acá, por ejemplo, hallar la moda de la siguiente distribución. Nos da estos datos, ¿no? Acá tenemos el valor 2. Hemos obtenido en algún estudio que hemos estado realizando, tenemos el valor de 2. Hemos obtenido 3, otra vez 3. El 4 hemos obtenido 1, 2,
3 veces el 4 y por último 2 veces hemos encontrado que hay el 5. Y como les había dicho en el concepto, la moda es el valor del dato que más se repite. En este caso, el número 4 se repite 3 veces. El número 3 se repite 2 veces, el número 5 se repite 2 veces. Y por último, el que menos se repite es el número 2, ¿no? Entonces, el número que más se repite, el valor que más se ha repetido es el número 4. Por lo tanto, la moda es el 4. Así de sencillo. La moda es el número 4. Bien, entonces, muchas veces no solamente existe una moda, suele existir, nuestra distribución de frecuencias suele ser bimodal. ¿Qué quiere decir bimodal? Como lo señalen acá, que existen dos modas. O muy raras veces, no se recomienda mucho, pero digamos, también se puede decir que existen las distribuciones multimodales, donde existen varias modas. Pero lo más usual que se utiliza para los estudios estadísticos es directamente la moda unimodal, o sea que existe solamente una moda, como en el ejemplo anterior, donde que 4 era la moda, y lo que se suele ver en los estudios también sabe ser el comportamiento bimodal, donde existen dos modas, ¿no? Pero en este caso, digamos, como estamos solamente en teoría, puede ser multimodal. Nos dice, ¿no? Lo he sacado de un texto. ¿Y cuáles son las modas? Miren, el número 3, el número 1, en este segundo ejemplo, se repiten 3 veces. El número 4 se repiten 2 veces. El número 5 se repiten 3 veces. El 7, una sola vez. El 8, una sola vez. Y por último, el 9 se repite 3 veces. 1, 2, 3. El 5, 3 veces. Y el 1 también 3 veces, ¿no? Entonces, esta sería un modelo multimodal, donde existen 3 modas, 3 datos que resaltan respecto a los demás, ¿no? Entonces, como les decía, por lo general van a ver ustedes en los estudios o es unimodal de una moda o bimodal. No se acostumbra mucho a señalar esta parte que es multimodal, ¿no? Con fines simplemente teóricos se los hago conocer. Ahora, tenemos un siguiente caso cuando no tenemos datos que se saltan. Muchas veces recogemos datos y resulta que todos se repiten en la misma cantidad, como en este siguiente ejemplo. El 2 se repite 2 veces, el 3 igual se repite 2 veces, el 6 se repite 2 veces y el 9 nuevamente se repite 2 veces, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa eso y en este caso no podemos determinar la moda, simplemente llegamos a la conclusión de que en este último ejemplo que tenemos para esta serie de datos, no existe una moda. ¿Ya? Entonces, son los casos más frecuentes que se les presentan para la determinación de la moda para datos no agrupados. ¿Se han dado cuenta ustedes? En datos no agrupados es simplemente ordenarlos y ver cuál es el dato que se repite más veces, ¿no? Entonces, y es bien sencillo encontrar la moda para datos no agrupados, ¿no? Tampoco es tan complicado, pero lo que nos queda es calcular la moda para datos agrupados, ¿no? Y para los datos agrupados, como ustedes ya conocen, los agrupamos en una tabla de distribución de frecuencias. La fórmula para hallar la moda es esta, ¿no? Entonces, lo vamos dando lectura. Entonces dice, la moda es igual
al límite inferior de la clase modal. Esto es, ¿no? El límite inferior de la clase modal, quiere decir de la clase donde hemos encontrado que va a estar la moda, más la amplitud de la clase, abrimos corchetes, nos dice la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal. Esta es la frecuencia absoluta del intervalo modal. ¿Ya? La frecuencia absoluta del intervalo modal. Y esta sería menos la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal. Todo esto tiene que ser dividido entre la frecuencia absoluta del intervalo modal menos la frecuencia, lo mismo que arriba, la frecuencia absoluta anterior al intervalo modal. Hacemos esa diferencia y vamos a sumar con este otro grupo. En acá tenemos que sumar lo que es la frecuencia absoluta del intervalo modal menos, y aquí no se confundan, aquí dice NJ menos 1 y en acá dice NJ más 1. Esto es la frecuencia absoluta posterior al intervalo modal. ¿Ya? Entonces, con esas aclaraciones, acá ustedes tienen descrito qué significa cada uno de estos, ¿no? Y sub J menos 1 es el límite inferior de la clase modal. Acá. Todo lo que hemos ido hablando ya se encuentra descrito acá. Ahora, lo que no les había dicho en el cálculo de la mediana, pero valga la aclaración, se aplica para la mediana y también para el cálculo de la moda, es que estas fórmulas se aplican cuando todos los intervalos tienen la misma amplitud, o sea, todos tienen el mismo tamaño. Si los intervalos de clase son de distinto tamaño, ya no se puede aplicar esta fórmula, ¿ya? Entonces, por eso es que en cada uno de nuestros ejemplos verificábamos que el tamaño de la clase era el mismo, ¿no? En el último, por ejemplo, la clase era de tamaño 8. ¿No? Tenía una amplitud de 8. Todos tenían de 8. Todos los grupos eran de 8. ¿Ya? Entonces, vayámonos a un ejemplo, ¿no? En estadística, sí o sí tenemos que trabajar ejemplos. Y dice calcular la moda de una distribución estadística que viene dado por la siguiente tabla. Muy bien. Ya tenemos acá nuestra tablita y como en el cálculo de la mediana no es necesario que incorporemos una tercera columna para las frecuencias acumuladas, porque nuestra fórmula, que la he copiado aquí abajito, si se dan de cuenta, en ningún lugar nos pide la frecuencia acumulada. Simplemente trabaja con las frecuencias absolutas, ¿no? Entonces, para esto ahora sí yo les pido una ayuda a que me puedan dictar, por favor, los datos en acá. Perdón, el paso elemental nos está faltando. Tenemos que primero determinar cuál es el intervalo modal. Y el intervalo modal nosotros lo determinamos por simple inspección. Vemos los grupos y nos fijamos. El primer grupo tiene 2 datos que están dentro del primer grupo. Para el segundo grupo, 17 datos están dentro del grupo. Para el tercer grupo, 10 datos están dentro del grupo. Y para el último grupo de 19 a 25, 12 datos están dentro de ese grupo. Ahora yo les pregunto, y es una pregunta bien sencilla, como me decía hace rato la compañera, obvio, la respuesta es obvia. ¿Cuál es el grupo que tiene más datos? Ahora sí, compañeras, compañeros, por favor participen. ¿Cuál es el grupo que tiene más datos? El segundo. El segundo, exactamente.
¿no? Entonces ya de entrada sabemos que en este grupo está la moda, porque acá está 17, ¿no? Está de moda, en acá estas no, no está de moda porque son muy pocas, en acá igual son 10 y en el otro 12. En este grupo está la moda, 17. Entonces, en base a ese grupo que lo he marcado, vamos a ir obteniendo estos datos, ¿no? No se olviden que en este grupo vamos a decir que la frecuencia es n sub j y cuando nos refiramos a una anterior sería 2 n sub j menos 1 y si es posterior n sub j más 1. Ya, entonces vamos. Entonces, ¿cuál sería el valor de y sub j menos 1? Esto lo cambiaré a y. Díctenme, por favor, ya, yo sé que ustedes ya lo saben. 7, licenciado. Exactamente, ¿no ve? 7. Muy bien. ¿Y cuánto sería el valor de n sub j? ¿Cuál sería? 17. Exactamente, 17. Por eso es muy importante saber estas denominaciones. Y n sub j menos 1, 2. exactamente, 2, compañera, ya, usted ya está dando su examen acá. Y n sub j más 1, 10. exactamente, ¿no? Ya, acá es 10. ¿Cuánto sería la amplitud de clase? 6. ¿Segura? Mm, Solamente era para asustarle. 6, Ya. licenciado. Sí, licenciado. Exacto, así con seguridad. Ya. Vamos reemplazando entonces todos estos datos y es bien sencillo, ¿no? Encontrar. Acá ya tenemos nuestro chanchulita que nos dice qué es lo que tenemos que poner primero. El límite inferior. El límite inferior es 7. La amplitud de clase es 6. Arriba tenemos que colocar la frecuencia absoluta actual, 17. La anterior habíamos dicho que es 2. En abajo se repite exactamente la misma, 17 menos la anterior 2. Y en la otra es la frecuencia absoluta actual menos la posterior, n sub j más 1. ¿Cuánto es? 10, ¿no? Estoy copiándolo de acá. Y ahora lo que tenemos que hacer solamente son operaciones básicas aritméticas, ¿no? Entonces, ¿cuánto sería 17 menos 2? 15. En abajo tendríamos 17 menos 2, 15, más, acá, este resultado, 17 menos 10, ¿cuánto sería? 7. Me dicen si me estoy equivocando, por favor. Y sigue, voy operando. Copio esto. 6. Sigo multiplicando. Arriba voy a seguir teniendo 15. Abajo tenía 15 más 7. ¿Cuánto sería? 22, licenciado. Muy bien. Luego tendría acá 7, la multiplicación. También podría sacar, ¿no? Mitades de 6, 3, mitades de 22, 11. Y sería 3 por 15. ¿Qué les parece? 45 onceavos. ¿Estoy en lo correcto o está mal?
Hagámosla directamente la división. 45 dividido entre 11, ¿cuánto se hace? 4.1. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Está con calculadora? Sí, ese es el resultado, licenciado. 4.1 es. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, nuestro resultado final va a ser igual entonces a la sumatoria, simplemente. Ya. Entonces le pondremos el resultadito. 7 más 4.1, 11.1. Entonces siempre verificamos si nuestro resultado está dentro del grupo que hemos señalado, ¿no? Entonces lo voy a marcar esto. A ver, la moda nos salió 11.1. Y vamos a revisar. Y está, ¿no? El intervalo modal es de 7 hasta 13. Y nuestro resultado nos ha dado 11.1. Entonces, más o menos del 13, igual bajando un poquito más acá, aproximadamente por acá, 11.1. Entonces, así sencillo, hemos encontrado lo que es la moda para datos agrupados. ¿Qué les parece? ¿Tienen preguntas? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Tienen preguntas o se ha entendido? Hola. ¿Se entendió, licenciado? Sí, se Ya, entendió, licenciado. gracias. Entonces, si no hay preguntas, acá podemos hacer el cálculo también de otra. A ver, vamos a trabajar con lo mismo, pero yo le voy a cambiar aquí las frecuencias absolutas. Aquí le voy a poner, por ejemplo, 18. Aquí le voy a poner 12. Listo. Con estos datos, ejemplo número 2 para la moda. Calcular la moda para esta distribución estadística. Ustedes, por favor, ahora pueden realizar el ejercicio o me van dictando y resolvemos para todos antes de que se corte esta sesión del Zoom. ¿Me pueden ir dictando las de solución? Lo haremos rapidito antes de que se corte el Zoom. ¿Cuántos minutos nos queda? No puedo encontrar cuánto tiempo nos queda, pero de que es poco, es muy poco tiempo. Ya. Entonces, el primer paso es que tenemos que determinar cuál es el intervalo modal. Entonces, por simple inspección, dentro de estos grupos, del 1 al 7, 7 al 13, 13 al 9, 19 al 25, ¿cuál es el grupo donde se repiten más datos? El cuarto grupo, licenciado. De 19 a 25, ¿no ve? Entonces, ya nos marcamos este grupito. Ya sabemos que la moda está ahí. Ahora lo que quiero que me dicten es bien sencillo, lo mismo que hicieron. ¿Cuál es el límite inferior? 19. Exacto, 19. ¿Cuál es la frecuencia absoluta?
¿Qué tal? ¿Cuánto es la frecuencia absoluta? 18. Exacto, 18. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior? 10. Muy bien. ¿Y cuál es la posterior? ¿Cuál es la posterior? En la posterior no tenemos nada, ¿no ve? Entonces le ponemos 0. La amplitud de clase, habíamos dicho que es 6. ¿Listo? Eso reemplazamos rápidamente y vamos a ver cuál es el resultado. Entonces la moda para esa distribución de frecuencias es igual a 19 más la amplitud de clase 6 multiplicado en el numerador la frecuencia absoluta actual, que sería 18, menos la frecuencia absoluta anterior, que sería 10. Abajo se repite exactamente lo mismo, 18 menos 10, más el actual es 18, menos el posterior, ¿cuánto era? 0, ¿no ven? Entonces ponemos 0. Volvemos a poner 19, la amplitud 6. Arriba, ¿cuánto va a ser el resultado? 18 menos 10. Va a ser igual a 8. Y en el denominador vamos a tener 8, 18 menos 10, 8, más 18 menos 0, 18. Seguimos reemplazando, 19 más la amplitud de clase va a ser 6. Arriba, en el numerador vamos a tener, sigue 8. Abajo vamos a tener 8 más 18, 26. Seguimos operando. Podemos sacar mitades, 3, mitades 13. ¿No es cierto? Mitad de ese, aquí anotamos, 19. Luego acá tenemos la mitad de 6, sería 3. 3 por 8, 24. Y abajo